En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, sábado 20 de noviembre del año 2021, cierre de la semana número 33 del tiempo ordinario del ciclo B. El color litúrgico del día de hoy es blanco y las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. Continuamos en esta primer lectura con el libro de Macabeos, tomada del capítulo primero, del primer libro de Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla. Pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano, levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció allí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar, sin motivo, a los habitantes de Judea. Reconozco que por esa causa me ha sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Vemos dos historias en estos versículos de la historia del libro de Macabeos. La primera es como el rey, lleno de poder, seguro de sus acciones, seguro de sí mismo, seguro de sus armas y de su ejército, va a tomar riqueza nuevamente. Va y lucha contra el pueblo de Judea, situado en esta ciudad, que dicen que es rica porque posee muchas cosas de oro y de plata. El rey Antíoco se deja llevar otra vez por esa ansia de poder y esa ansia de oro y de plata. Pero ¿qué sucede? Sus ejércitos
tanto el que él llevaba como el otro que había enviado en manos de Lisias, son derrotados por los judíos. Ya escuchábamos el día de ayer a los hermanos de Judea, cómo es que se habían organizado, cómo es que se habían puesto de modo tal que derrotaron al pueblo, al ejército. Vemos aquí que una vez que sucede todo esto, las noticias de la reconstrucción le llegan a el rey Antíoco. Ayer leíamos cómo es que habían derrotado al ejército, cómo es que habían otra vez levantado el altar y habían hecho esa reestructuración del templo, del altar, y le habían hecho ese sacrificio sencillo como marcaba la ley para poder restituirlo a su esencia, que era el altar de Dios. Aquí vemos que el rey inmediatamente, al escuchar esa noticia y al verse derrotado él en persona por el pueblo judío, cae en tristeza. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no puede ante el pueblo de Dios. Ese pueblo que en todo momento le estuvo diciendo, hay que recordar a Matatías, hay que recordar a aquella madre que ve morir a sus 7 hijos, cómo defienden la ley, cómo defienden eso que sus padres les dejaron, cómo defienden esa verdadera esencia de ser el pueblo de Dios, de ser los herederos de la fe de Abraham, de ser los herederos de Jacob, de Isaac, de ese gran Dios, de ese Dios de Moisés que los sacó de Egipto, los trajo caminando por el desierto, pero también los alimentó en el desierto, los cuidó. El rey Antíoco, cuando se da cuenta que no los puede derrotar, y cuando recuerda todos esos eventos que nosotros acabamos de leer y los acabamos de enumerar ahorita, dice, ¿por qué estoy tan triste? Y cuando cae en cuenta de todo esto, cuando se da cuenta de que la tristeza le viene del corazón, dice, ¿cuánto daño hice en Jerusalén? ¿Cuánto destrucción hice, no nada más en lo material, sino en el pueblo? Porque dice, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Los hizo renegar, los hizo ofrecer sacrificios a otros dioses que no eran los dioses de Judea. Cae en cuenta de ese error que cometió. Y al último, ¿qué es lo que le dice? Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Cuando nosotros obramos, así como Antíoco, de una manera incorrecta hacia la gente que ama a Dios, terminamos, o es probable que vayamos a terminar, como esta historia de Antíoco. Cuando el corazón reconozca que hizo el daño, vamos a terminar así. Esta historia sí termina. Reconoce el daño que ha hecho a partir de la tristeza que empieza a sentir por la derrota, por darse cuenta que no puede poner sus fuerzas en su ejército ni en su estrategia. Reconoce la grandeza del pueblo de Judea cuando ve que el pueblo de Judea lo derrota. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron,
Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Vemos otra vez los buscapiés de estos personajes que tratan de hacer caer a Jesús. Pero Jesús, con esa sabiduría y esa tranquilidad y paciencia, les dice, a ver muchachos, vamos poniéndonos de acuerdo. La historia que le cuentan es una historia que no dice que sea verdad. Es una historia que los saduceos le cuentan para ponerle ese 4 a Jesús, para ponerle ese acertijo a Jesús y ver qué es lo que le respondía. Sin embargo, ¿qué es lo que le responde Jesús? Y aquí vienen unas líneas muy interesantes, porque a lo mejor para los saduceos, la resurrección desde el punto de vista de Jesús era para todos, para los saduceos. Sin embargo, ¿qué es lo que les dice Jesús? En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura ya los que sean juzgados, dignos de ella y de la resurrección de los muertos, ya no se casarán ni podrán ya morir. No todos van a entrar en este proceso de la vida nueva. No todos van a entrar en la resurrección, nada más aquellos que sean juzgados dignos de ella. Son los únicos que van a estar presentes en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Para los saduceos, todos iban a resucitar. Para Jesús, los que son dignos, nada más. Ya habíamos platicado acerca de esto en otras lecturas anteriores y vemos cómo esta dignidad que el Hijo de Dios, Jesús, hace de manera constante hacia aquellos que van a ser juzgados, hacia aquellos que mueren con la esperanza de la resurrección, es porque en esa esperanza tiene que ir la buena obra, tiene que ir la buena vida, no una vida de economía y de riqueza, sino una buena vida de darse al otro, una buena vida de prepararse, de alimentarse para poder ser fermento de ejemplo, fermento de sabiduría, fermento de acciones para aquellos que nos ven. Tenemos que alimentarnos para hacer ese fermento de aquellos que están solos, de aquellos pequeños,
de aquellos que es necesario que los ayudemos a levantarse, a seguir caminando. Esos son los que van a ser los juzgados dignos de la resurrección. Hasta entonces van a poder ser como los ángeles e hijos de Dios. Una vez que le responde esto, Jesús les hace la advertencia del Dios, y este sí es el Dios de los dos, tanto de los saduceos como de los escribas, de los sacerdotes, del mismo Jesús, donde le dice, Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué esos tres personajes? Porque para Dios, aquí dice, todos siguen vivos. Para Él, todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos morimos en la esperanza. Todos morimos de una manera biológica. Pero nuestro espíritu, ¿a dónde va? ¿A la muerte? ¿Al Seol? ¿O a la presencia de Jesús? ¿O va a esperar el juicio y dependiendo del juicio de manera inmediata les va a decir tú sí y tú no? Bueno, eso es a lo que nosotros tenemos que jugar todos los días. Tenemos que jugarle al sí. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús, muéstrame el camino. Espíritu Santo, dame la fortaleza para que el día en que sea juzgado sea digno de estar en la presencia de Dios. Ser digno de poder estar en el atrio de la casa del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Dios es un Dios de vivos, porque nosotros debemos de todos los días ver por la vida eterna. De la oración colecta, el día de hoy, sábado 20 de noviembre del año 2021, semana 33, cierre de la semana 33 del tiempo ordinario, ciclo B, donde el color litúrgico es blanco y las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen, dice: concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles que se alegran de estar bajo la protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres por su piadosa intercesión de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.